Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora el tema del arbitraje cambiario. El arbitraje es una acción en la cual un árbitro toma ventaja de un desequilibrio en una economía o entre varias economías. Es cambiario cuando en ese desequilibrio existe una intervención del tipo de cambio o de los precios relativos de las monedas entre dos o más países. Así, por ejemplo, entre el país A y el país B, nosotros podemos tener propensión de intercambio de bienes y servicios si sus precios no están en equilibrio. O sea, los precios en un país son más bajos que los equivalentes precios en el otro. Fluirán entonces los bienes y servicios del país donde el precio sea más bajo. Asimismo, los capitales tenderán a fluir de un país a otro si el precio equivalente en ese país es más bajo que en el otro país. Y estos precios están determinados por las tasas de interés. Entonces, entre dos países vamos a tener que puede haber arbitraje de precios o arbitraje de tasas de interés. Ya tenemos dos arbitrajes posibles cuando estos elementos, dígase bienes y servicios o capitales, están en desequilibrio económico. Sus precios no son equivalentemente iguales en los dos países. Ahora bien, consideremos dos mercados, A y B, pueden ser dos países diferentes, con un tipo de cambio entre A y B, o sea, el precio de la moneda de B en términos de A. Pero consideremos un tercer mercado. Podría ser un mercado paralelo de esos dos países, en las monedas de esos dos países, o podría ser un país tercero. Nosotros tenemos de todas maneras allí también un tipo de cambio entre las unidades de A y las unidades de C, y también un tipo de cambio entre las unidades de B y las unidades de C. Como ustedes ven, aquí se crearía en paridad una tasa cruzada. Si nosotros podemos hacer la tasa cruzada y nos da lo mismo tener el tipo de cambio A y B aquí directamente en este mercado o tener el tipo cruzado por aquí, A sobre C dividido entre B sobre C, si están iguales las dos cifras, habrá paridad. Pero si no son iguales, no habrá paridad y entonces hay propensión a que entren los árbitros a ese mercado y hagan provecho de ese desequilibrio. La acción de los árbitros va a tender a buscar el equilibrio, naturalmente, porque se demanda sobre lo que es más barato y se oferta sobre lo que es más costoso. Entonces, al final, la gran demanda hace que los precios suban y la gran oferta hace que los precios bajen, tratando de equilibrarse siempre. Resumiendo, nosotros vamos a aceptar que tenemos tres tipos de arbitraje. Arbitraje de los precios, arbitraje de los tipos de cambio y arbitraje de las tasas de interés. Veamos. El caso de arbitraje de precios se da cuando el spot o el tipo de cambio entre dos países no es igual al precio de un país dividido entre el precio del otro para una unidad de un producto dado. O bien, cuando el precio equivalente en el país A es diferente del precio equivalente en el país B. O sea, el precio de B multiplicado por el tipo de cambio no es igual al precio en el país A. Si el precio en el país A es mayor que su precio equivalente, el árbitro comprará donde es más barato, en el país B, para tratar de venderlo en el país A. Viceversa, si el precio del país A es más bajo que su equivalente, el árbitro comprará donde es más bajo, en el país A, y tratará de venderlo en el país B. Ejemplo. El precio medio de los equipos de sonido SPK de Lo Lindo en Panamá es de $500, mientras que en Colombia es de 1.750.000 pesos. Establecer el arbitraje de precios y el tipo de cambio es de 3.000 pesos colombianos por dólar. Aquí tenemos los datos, aquí están los precios y está el tipo de cambio. Nosotros miramos que el precio en Colombia es de 1.750.000 por unidad y el precio equivalente comprado en Panamá sería 500 por 3.000, o sea 1.500.000. Hay una diferencia de precios a favor de Panamá. El árbitro comprará en Panamá y venderá en Colombia.
el beneficio será 1.750.000 menos 1.500.000, o sea, 250.000 pesos colombianos por unidad. Y si va a traer más unidades y cosas de este estilo, pues uno debería de tener siempre el beneficio porcentual. En este caso sería 250.000 por cada 1.500.000 que invierta, o sea, un 16.67% de lo que compre en Panamá sería su utilidad o su beneficio. Ahora bien, el arbitraje triangular de los tipos de cambio se da por la fórmula de la tasa cruzada de cambio o el tipo cruzado de cambio. Sin tipo cruzado de cambio no se da, entonces el árbitro puede hacer uso de esa condición para sacar beneficio. En un caso dado, si el tipo de cambio entre A y C es mayor que el tipo cruzado en estos otros dos mercados, pues entonces el árbitro comprará la moneda B y con esta la C y volverá a A. Por lo tanto, tendremos este ciclo de A pasa a B, de B a C, de C a A. Vuelve a quedar con la misma moneda del comienzo, pero con un poco más de dinero en términos de A. Si es todo lo contrario, pues el árbitro empezará con A y en vez de pasar a B, pasará a C, luego a B y luego a A. El ciclo termina en la misma moneda, pero no hay que preocuparse cuando se está analizando el ciclo, porque si uno al analizar el ciclo se equivoca y era el otro, pues a uno le daría en esa equivocación un beneficio negativo en caso de que no hubiera paridad, entonces lo corrige y lo cambia, de manera que no hay problema. Pero este es el arbitraje triangular, se llama triangular porque hay por lo menos 3 mercados para trabajar los tipos de cambio. Y en este caso tendríamos esta situación como ejemplo, los tipos oficiales del peso y el bolívar soberano contra el dólar son 3.000 y 2.000. En el mercado extrabancario se cotiza a un peso el bolívar soberano. Establezca el arbitraje. Aquí tenemos los datos. Cuando vemos el precio del dólar en pesos es de 3.000 y si lo hacemos cruzado sería 2.000 bolívares soberanos por dólar. Por un peso por bolívar soberano nos daría 2.000 pesos por dólar. No son iguales las dos cifras, por lo tanto el árbitro podrá hacer uso de ese desequilibrio. Comprará bolívares soberanos, con esto comprará dólares y luego con los dólares comprará pesos. ¿Qué obtiene? Obtiene al final 3.000 pesos por cada dólar comprado allá y cada dólar realmente fue a 2.000 bolívares soberanos. O sea, por cada dólar transado tendrá 1.000 pesos de ganancia con una inversión de 2.000 inicialmente en Venezuela, pues sería 50% de beneficio. El último arbitraje es de las tasas de interés. La fórmula de tasa equivalente en el país A, tasa de interés equivalente, pues era esta, la hemos venido trabajando desde mucho antes. La tasa equivalente del país A es igual a 1 más la tasa del país B por 1 más la devaluación de moneda A frente a la moneda B menos 1. Entonces, si el dinero es más caro en el país A, pues el árbitro invertirá allí, porque ahí le darán más tasas de interés y si puede, pues tomará prestado en el país B o lo pondrá de su propio bolsillo. Caso contrario, si el dinero tuviera menos tasa de interés en el país A, ahí iría a buscar el dinero para invertirlo en el país B. Ejemplo, las tasas de interés en Colombia y Venezuela son 12% y 20% anual. La devaluación del bolívar frente al peso está en el 15% estimado. Establecer el correspondiente arbitraje. Aquí tenemos los datos y si nosotros decimos, bueno, vamos primero a trabajar la tasa de evaluación inversa para encontrar la devaluación entre pesos y bolívares, sería menos 13, ya que el bolívar se va a devaluar el 15, la devaluación del peso sería el inverso, o sea, menos 13%. Entonces, en Colombia tenemos una rentabilidad del 12%. Cuando hacemos la tasa equivalente en bolívares para pasarla a pesos, nos da que es el 4.35. En Colombia habrá más rentabilidad que en Venezuela, por lo tanto el árbitro quisiera tomar prestado en Venezuela y rentar en Colombia. Esto le daría un beneficio de 7.65 de su inversión y obviamente aquí estamos trabajando en pesos colombianos. Si el beneficio lo tomáramos sobre la inversión en bolívar, pues tendríamos la equivalencia en estos términos. Esta es la tasa equivalente en bolívares, menos 1 y luego le restamos el 20%, que es lo que le costaría ya.
daría una cifra diferente, 8.8% sobre la inversión en bolívares, pero estas dos cifras son equivalentes y son el beneficio que representa para el árbitro tener esta situación. Todo lo anterior, todos los tres arbitrajes los hemos tratado a precios puros, es decir, solamente son los mercados con sus precios allí en cada uno de los mercados los que nos imponen la posibilidad de desequilibrio y obviamente a la condición para que se dé arbitraje. En la realidad existen una serie de costos adicionales a los precios puros que se llaman costos de transacción que se oponen al arbitraje, porque un arbitraje puede dar un beneficio, pero luego los costos adicionales se consumen ese beneficio y más, entonces no se podrá arbitrar. Los costos de transacción son costos que propone el mercado a las transacciones. En el caso nuestro, en el caso que nos ocupa, ejemplos de ellos son costos de operación de los bienes. O sea, si vamos a comprar bienes en un país para transportarlos al otro país, pues tenemos justamente los costos de transporte, además los de custodia y de seguros que se están oponiendo, son costos adicionales a ese precio más bajo que se obtiene en un país. También hay perecibilidad de bienes como costos de oportunidad. Fíjense, por ejemplo, el caso de la hamburguesa. A la hamburguesa Mac, que tiene una vida de 30 minutos, pues no podría pensarse en llevarla desde donde es más barato, China, a donde es más cara, Noruega, porque el solo transporte nos llevaría más de 30 minutos y la hamburguesa se echaría a perder. Y luego hay una serie de los costos de los intermediarios, los costos de administración, las comisiones, el spread en los tipos de cambio, el spread en las tasas de interés. Todos esos son costos que se oponen al arbitraje, así naturalmente haya la propensión al flujo de los bienes o servicios o capitales. Y luego viene el arancel. En el caso de bienes y servicios, pues las importaciones tendrían unos impuestos que en el caso de no ser cero, justamente los aranceles lo que pretenden es evitar ese arbitraje para evitar que productos, bienes o servicios que se estén desarrollando en el exterior y que sean más baratos que los que se están desarrollando en el país local puedan entrar y competir y con esa situación impedir que esos sectores o esos productos o bienes se desarrollen localmente. Esa es la función del arancel. Por lo tanto, el arancel es un impuesto que necesariamente se va a oponer al arbitraje. Estos costos de transacción los vamos a desarrollar en la próxima charla. Muy bien, nos vemos luego.